En el Evangelio de Juan capítulo 6, vamos a estar leyendo una historia que se encuentra a partir del versículo número 16 y hasta el versículo 21, pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo sois, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Nos encontramos con esta historia acá que tiene pasaje paralelo, esta historia que leímos en el Evangelio de Juan capítulo 6 a partir del verso 16 y que tiene pasajes paralelos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marco. Aquí nos narra la Escritura. Vamos a poner en contexto esto que acabamos de leer. Inicia el versículo del capítulo número 6, con Jesús estando allí en Galilea, y que había algo muy especial, había sucedido algo muy especial allí en ese lugar. Recordemos que Jesús había desarrollado gran parte de su ministerio en sus inicios y la continuación de su ministerio en toda aquella región, Cafarnaúm, Galilea. En la región de Galilea, sobre todo, Jesús desarrolló gran parte de su ministerio cuando vino pues con la asignación que Dios le encomendó. Entonces Jesús, antes de esto ocurrido, había alimentado, había realizado un milagro que muchos se quedaron expectantes, se quedaron sorprendidos del milagro que había hecho Jesús. Jesús había alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y allí hicieron un revuelo aquella gente de allí, de la región de Galilea, y querían pues colocarlo como rey, pero él, dice la Escritura acá, que se apartó Jesús, más que todo en las tardes y en las mañanas. Él siempre se apartaba a orar, se apartaba a establecer, a tener comunión, a tener comunicación con el Padre que está en los cielos. Y allí, cuando vio Jesús todo este revuelo que se estaba dando en ese momento, por el milagro que había sucedido, habiendo habido alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y que aquella gente estaba intentando hacer algo que iba en contra de la asignación que Dios le había encomendado. Entonces se aparta al monte, y sus discípulos, al ver que ya era tarde, ya era en la tarde, y debían pues cruzar hacia el lado de Cafarnaúm en el mar de Galilea, descienden al mar de Galilea. Estaban en la parte alta y descienden al mar de Galilea, y allí entran en una barca y comienzan a cruzar. Nos enseña la Escritura aquí que iban hacia Cafarnaúm. Estaba al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea, allí ellos, habiendo ya empezado a remar, iban, como dice allí, a unos 30 o 35 estadios. Esto nos habla de 5 o 6 kilómetros ya habían remado en lo adelante, y se levanta allí un gran viento en aquel mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago de agua dulce, un lago grande de agua dulce, y este mar allí
por su situación geográfica, por la situación geográfica donde se encuentra, su ubicación geográfica, que por demás se encuentra por 200 metros por debajo de la ubicación del mar. Se encuentra este lago de agua dulce ubicado a 200 metros por debajo del nivel del mar. Esto conlleva a que entran vientos del este, del sur y del oeste, siendo los más fuertes que entran, los más caudalosos, los más fuertes, sí, con mucho más potencia, son los del este. Pero aquí en este momento se levantó un gran viento. Era impredecible el clima allí, el estado allí del mar de Galilea sigue aún siendo impredecible porque está en el mismo sitio y en las mismas condiciones. Entonces se generaban en ese momento tormentas sorpresivas allí, y en este momento nos narra la escritura aquí en el Evangelio de Juan que se levantó un gran viento que no establece allí que era una tormenta. Como nos encontramos otro pasaje en el mismo mar de Galilea, se levantó una gran tempestad allí en aquel otro suceso. Allí nos narra los evangelios que la nave se rompía, pero acá en este pasaje que compartimos el día de hoy y que estamos pues compartiendo, allí establece que se presentó un gran viento, un fuerte viento que, bueno, turbó allí a los discípulos de Jesús que iban. Recordemos que aquí Jesús no estaba en la barca. En el otro suceso Jesús estaba en la barca, pero estaba durmiendo. Acá, en este suceso de este pasaje que acabamos de leer en este momento, Jesús no estaba en la barca. Jesús había quedado en tierra, se había apartado a orar y no había venido con ellos en la barca, e iban cruzando el mar de Galilea. Y entonces vemos allí cómo se levanta este gran viento y esta gente comienza, los discípulos comenzaron a turbarse más cuando ven a Jesús que viene andando sobre el mar. Ya era de noche, oscuro todo aquello, ven a Jesús andando sobre el mar. Se asustaron esta gente porque creyeron que era un fantasma lo que estaban viendo allí en ese momento. Recordemos que en ese tiempo de la historia esto estaba a la orden del día. Esta gente, recordemos que también recordemos que allí en ese lugar, allí en ese momento, en esa barca se encontraban gente que trabajaban allí en ese mar de Galilea como pescadores. Ganaban su vida o tenían pues barcos pesqueros, naves donde pescaban, se desenvolvían allí como pescadores allí en el mar de Galilea. Allí estaba Pedro, estaba su hermano, estaba Juan y estaba su hermano, que eran pescadores de allí del mar de Galilea. O sea que frecuentaban esos lugares y siempre estaban en este tipo de situaciones, pero allí en manera especial se podían encontrar con este tipo de cosas allí. Y entonces allí en ese momento, cuando ven a Jesús andar sobre el mar, ellos se turban, entonces se asustan, tienen temor, porque vieron aquella silueta que se desplazaba sobre las aguas, caminaba sobre las aguas. Y Jesús le dice: hey, yo soy. Fíjese cómo les pregunto, cómo se les presenta Jesús aquí. Hey, no se preocupen, no teman, yo soy, no temáis, no tengan temor, que el que viene por sobre las aguas caminando, ese soy yo. Fíjese que Jesús le dice aquí: yo soy. Se presenta aquí, o se les presenta o les habla a sus discípulos como les habló a Moisés allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Allí Dios se le presenta a Moisés, llama a Moisés desde el monte Sinaí, y entonces allí se le presenta a Moisés en una zarza ardiente. Aquella situación le pareció extraña a Moisés, pero no le pareció extraña
extraño que la zarza ardiera, porque en ese tipo de clima, en ese tipo de clima donde el desierto, el calor del desierto era bastante abrasador, se enciende. Era normal que las zarzas eran unos árboles pequeños, se incendiaran, y en ese momento lo que le llama la atención a Moisés cuando Dios se le presenta en la zarza ardiente es que la zarza no se consumiera, el fuego no consumía la zarza, y eso fue lo que le llamó la atención a Moisés, y Moisés se acerca a ver por qué la zarza no se consume de manera rápida, porque estaba ardiendo. Entonces se acerca y allí Dios se le presenta a Moisés y le habla desde la zarza ardiente y lo envía, pues le da la encomienda de enviarlo a la gente, a su pueblo allá en Egipto, donde estaba en esclavitud. Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel, que tenía ya más de 400 años en esclavitud y estaban sufriendo pues los padecimientos, porque recordemos que estar en esclavitud no es nada bueno, y en ese tiempo que los maltrataban, los vejaban, los golpeaban, eran muy maltratados allí el pueblo de Israel, y ellos levantaron el clamor a su Dios, al Dios que los había formado, al Dios que les había prometido desde el tiempo de Abraham, pasando por Isaac, Jacob y todo el recorrido pues que venía de formación el pueblo de Israel. Y nos recordamos que entraron allí a Egipto porque se había presentado una gran hambre, y antes de ellos había venido pues José, vendido por sus hermanos al pueblo de allí, a esa región de Egipto, allí a ese lugar en Egipto, y José estaba ocupando en ese momento un lugar de jerarquía, segundo al mando, por debajo solamente de Faraón. Faraón era el primero, José el segundo, y todos los demás le rendían, todo el pueblo, todo el gobierno le rendía cuentas a José, y José le rendía cuentas a Faraón. Entonces allí, cuando se presenta aquella hambre en toda la región de Canaán, es donde el pueblo, Dios envía al pueblo de Israel allí a Egipto, y de allí salen, Dios los saca con mano poderosa por intermedio de Moisés. Por eso le hace este llamado a Moisés acá en este lugar desde la zarza ardiente. Pero Moisés, cuando Dios lo envía, Moisés le dice: cuando ellos me pregunten de parte de quién vengo, cuál es el nombre de ese Dios, cuál es el nombre del Dios de nuestros padres, el Señor le dice: dile que yo soy, te envió. Allí Jesús les está diciendo aquí a sus discípulos: yo soy el Dios, yo soy el que los formó, yo soy el que los sacó de la tierra de Egipto, yo soy el Dios de sus padres, yo soy. Fíjese lo que nos dice. Vámonos un momento al libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 9, en el verso 8, en el verso 8 dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Quién extendió los cielos? ¿Quién extendió todo aquello y anda sobre las olas del mar? Dios. Y acá el salmista Asaf, nos escribe en el Salmo número 77 en el verso 16, vamos a leer del 16 al 19. El Salmo 77, Salmo de Asaf, nos escribe este salmista aquí y nos dice a partir del verso 16 en el Salmo 77: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y te temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron los rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra.
Oiga bien el verso número 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tú y tus pisadas no fueron conocidas. El caminar de Dios. Dios, como nos dice allá, como nos dice Job en el capítulo 9, en el verso 8, Dios es el que camina sobre el mar. Aquí Jesús se les presenta a sus discípulos en medio de esta tormenta, de este fuerte viento, así lo establece, nos enseña la Escritura aquí, que se levantó en el mar un viento muy fuerte, allí en ese momento, y ellos se turbaron, más que todo cuando vieron pues a Jesús andando sobre las olas. Y Jesús les está diciendo aquí: yo soy, no tengan temor, yo soy. Cuando les habla de yo soy, cuando se presentan como yo soy, se les presenta como le presentó Dios a Moisés allá en el monte Sinaí, en la zarza ardiente, cuando lo envió. Y cuando lo ven avanzar sobre las olas del mar, nos dice Job en el capítulo 9 de su libro, en el verso 8, que Él es el que anda sobre el mar. Él anda sobre el mar. Y nos dice el salmista Asaf en el Salmo número 77, en el verso número 19, que el mar es tu caminar, por sobre las aguas andas, das tus pasos, y tus caminos es por allí, tus sendas es por sobre las aguas. Entonces Jesús se les presenta aquí como ese Dios que camina sobre las aguas, ese Dios que tiene control y dominio de todo, ese Dios que se presenta, Jesús se le presenta allí como el Dios. Yo soy, el nombre que Moisés le había dicho a Moisés allá en el monte Sinaí, en la zarza ardiente. Ahora bien, entonces esta gente, estos hombres vieron allí a Jesús que andaba sobre las aguas, y tuvieron mucho miedo esta gente. Pero entonces Jesús les dijo: yo soy, no tengan temor, no teman, porque ya he llegado yo, no se preocupen que soy yo, no tengan temor, no tengan miedo a nada, porque yo estoy aquí con ustedes. Entonces dice acá en el verso 21, entonces ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida en la tierra a donde iban. Ahora bien, una situación muy que nosotros muchas veces no logramos entender lo que representan todas estas cosas, estas historias, que todas estas vivencias que Jesús estuvo con sus discípulos. Recordemos que Jesús estuvo preparando a estos hombres para comisionarlos a algo, para enviarlos a algo, y durante 3 años y medio los estuvo formando, estuvo formando un carácter en cada uno de ellos. Nosotros hoy, como discípulos del Señor, como servidores del Dios Altísimo, como parte de la iglesia de Jesucristo, y nosotros se nos dejan estas vivencias del Señor, estas enseñanzas del Señor para con sus discípulos. También las tomamos nosotros como discípulos del Señor, y vemos allí que busquemos lo que representan todo este tipo de enseñanzas que Dios les estaba dando aquí a sus discípulos. Allí, en medio de las tormentas, el mar de Galilea representaba algo inestable, representaba algo, estaban andando sobre algo inestable, porque en cualquier momento, como les decía, a causa de la región geográfica donde se encontraba
ese mar que se encontraba a 200 metros bajo nivel del mar y que entraban vientos de por distintos frentes, por el este, por el sur y por el oeste, pero los más fuertes entraban por el este. Se podía levantar una tormenta en cualquier momento, se podía levantar un viento fuerte así como este en cualquier momento. Entonces la inestabilidad, nosotros como hijos, como siervos del Señor en este tiempo, estamos caminando por momentos inestables, un mundo que no nos ofrece seguridad, un mundo que se nos presenta con vaivenes en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de temor. Y muchas veces nosotros aquí en el Evangelio de Mateo vamos a leer el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, que se encuentra en el capítulo 14 a partir de el verso 22 del Evangelio de Mateo. Pero vamos a leer a partir del verso 28. Vamos a leer a partir del verso 28 en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, el pasaje paralelo de lo que acabamos de lo que estamos compartiendo, de nuestro pasaje del día de hoy en el Evangelio de Juan, que tiene un pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. ¿Qué es esto de pasaje paralelo? ¿Qué significa pasaje paralelo? Pasaje paralelo es la misma historia la misma vivencia, el mismo relato que está en el Evangelio de Juan, que está también en el Evangelio de Mateo. Pero en el Evangelio de Mateo se nos agrega algo. El evangelista Mateo agrega algo aquí que aconteció. Dice que cuando Jesús le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis, entonces le respondió Pedro. Esto lo agrega el evangelista Mateo. No quiere decir que esto no haya sucedido. Recordemos que Mateo es el que escribió este evangelio, iba en esa misma barca, era uno de los discípulos de Jesús. Y Juan, que también iba en esa barca, también era uno de los discípulos de Jesús que iba en la barca en ese momento. Puede ser que Juan obvió este momento, pero acá Mateo lo narra, nos los deja escrito aquí, nos deja escrito esta parte. Añade esta parte el evangelista Mateo, nos dice a partir del verso 28 en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vemos aquí cómo Pedro en ese momento le dice al Señor, cuando Jesús le dice: yo soy, no temáis. No se preocupen que soy yo, he llegado aquí, llegó el que va a solventarlo todo. Entonces Jesús le dice, si tú eres, le dice Pedro, si tú eres, maestro, si eres tú, manda que yo vaya también, que yo vaya a ti y que camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven, y él saltó de la barca y comenzó a caminar por las aguas. Pero dice allí que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Muchas veces nos ocurre a nosotros como siervos del Señor que los vientos fuertes nos reflejan las situaciones que se nos presentan en el mundo. Nosotros como hijos de Dios, como seguidores, como siervos del Dios Altísimo, como aquellos que hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios para cumplir con la asignación que Él nos ha dado. Entonces se nos presentan momentos difíciles, puede ser de carencia, puede ser de enfermedad, puede ser por cualquier motivo, puede ser por alguna dificultad. Entonces
sentimos temor y nos dejamos absorber por los problemas, nos dejamos absorber por las situaciones. Pero aquí nos está dando ejemplo Pedro acá en este momento, cuando Pedro apartó la mirada del Señor. Pedro apartó la mirada de Dios y la puso la mirada en los vientos que eran fuertes. Apartó la mirada del Señor para ponerla en los vientos, en los fuertes vientos. A veces nosotros apartamos la mirada del Dios al que le servimos, del Dios el que nos sustenta, el que nos provee, el que nos guarda, el que nos sostiene, el que nos sana, el que nos restaura. Entonces nosotros a veces, por las situaciones, por las adversidades, apartamos la mirada de Dios y la colocamos en los problemas. Y aquí Pedro nos está dejando ese ejemplo. Pero allí Pedro, en ese momento, cuando sintió que se estaba hundiendo, cuando sintió que las aguas, que sus pies se estaban hundiendo en el agua, este hombre clamó al Señor: Señor, sálvame, 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 Señor. Jesús le dijo, al momento que le extiende su mano: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda nos genera desesperación. La duda nos genera que apartamos la mirada de Dios. La duda, nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, que tenemos al Dios que nos ayuda en todo, que nos va a ayudar a salir de problemas siempre y cuando nosotros mantengamos la mirada puesta en Él. Nosotros no nos dejemos absorber por los problemas que se nos presentan en el mundo. Jesús dijo allí mismo en el Evangelio de Juan. Vamos a buscarlo para leerlo textualmente, como está escrito acá en el verso 33, en el verso 33 del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Como nos lo deja escrito aquí el evangelista Juan. Estas cosas, vamos a leer a partir del verso número 31. Jesús le respondió: ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas ustedes confíen en mí. El Señor nos deja estas escrituras, nos deja las sagradas escrituras, nos deja la forma, nos deja la manera, nos da ejemplo y nos lo dice antes de que las cosas sucedan, de que van a venir problemas, van a venir dificultades, vamos a tener problemas en nuestro caminar, pero nosotros debemos confiar, depositar, mantener nuestra mirada colocada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y aquí en el Evangelio de Mateo, donde estamos compartiendo esta parte que le agrega el evangelista Mateo, que no está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, donde los discípulos se embarcaron en la barca, se subieron a la barca y comenzaron a navegar, pero Jesús no estaba en la barca. Y cuando lo ven caminando por sobre las aguas, se levantó un viento fuerte y Jesús venía caminando sobre las aguas. Estos hombres se desesperaron, se asustaron cuando vieron aquella silueta que se estaba desplazando, que estaba caminando sobre las aguas. Se desesperaron, se asustaron. Y entonces Jesús les dijo: no teman, yo soy, no tengan temor, no se asusten, confíen que soy yo el que estoy acá. Y entonces nos dice acá el evangelista Mateo, que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine también sobre las aguas. Y Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero tuvo temor por el gran viento, apartó la mirada del maestro y la colocó en el viento, en el gran viento, en el fuerte viento, y comenzó a hundirse. Sus pies comenzaron a hundirse en el mar y él gritó: Señor, sálvame.
Por eso es que las dudas van a venir a nuestra vida. Los momentos difíciles van a venir a nuestra vida. Las dificultades van a venir a nuestra vida. No estamos exentos de eso. No vamos a estar exentos de eso. Vamos a tener dificultades. Van a haber dificultades. Por eso el Señor nos lo dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo posee su a la barca le dijo, hey, yo soy, no tengan temor, no tengan miedo. Pedro le dice, manda que yo vaya, si eres tú. Él le dice, ven. Él comienza a caminar, pero se dejó envolver por el viento. A veces nos dejamos envolver por los problemas, nos dejamos envolver por las dificultades, nos da temor, nos da mucha ansiedad y apartamos la mirada del Maestro y estamos propensos a eso. Aquí Pedro nos deja una enseñanza. Él clamó al Señor, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y Jesús, aunque le dijo, ¿por qué temes, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero el Señor le extendió la mano y lo sacó, lo levantó del agua. Por eso es que si nosotros llegamos a dudar, llegamos a apartar en un momento, en un momento difícil, en un momento fuerte, en un momento de enfermedad, en un momento de bastante quebrantamiento, apartamos la mirada del Maestro, tenemos que volver en sí. El Señor nos dice, hey, yo estoy aquí, clamen a mí. Aquí Pedro levantó su clamor, Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano, lo tomó de la mano y lo levantó, lo sacó de la agua. El Señor así va a hacer con nosotros en el momento de la situación. Vamos a levantar nuestro clamor, Señor, aquí estoy, tengo esta necesidad, tengo esta enfermedad. Dice tu palabra que tú eres mi sanador, Señor. Tú cargaste allí en aquella cruz con nuestras enfermedades y dice que por tus llagas, por tus heridas fuimos nosotros sanados. Y yo creo en esa palabra, Señor. Yo tomo esa palabra para mí y en ese momento debemos nosotros levantar nuestro clamor al Señor, y el Señor no nos va a abandonar. El Señor no nos va a apartar, no se va a apartar de nosotros, va a extender su mano en ese preciso momento cuando levantemos nuestro clamor. Pero no nos vamos a dejar envolver, no nos vamos a dejar sepultar por las dificultades, por los momentos difíciles. Vamos a clamar, vamos a levantar nuestro clamor al nuestro Dios, que está a la diestra del trono de Dios Padre. Él es el que intercede, el que está pendiente de nosotros allí en aquel lugar. Entonces van a haber dificultades, sí van a haber problemas, sí van a haber momentos difíciles, sí, pero el Señor está allí a un clamor de distancia. Señor, ayúdame. Se levantó un gran viento en mi contra y comencé a navegar. Iba remando con mis fuerzas, pero ya con mis fuerzas no pude más, y ahora levanto el clamor, veo al Señor y el Señor dice, tranquilo, aquí estoy, clamaste a tiempo, escuché tu voz de auxilio, pidiendo auxilio. A eso estamos llamados. No tengamos temor de clamar al Señor. El Señor le dijo allí a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Van a haber momentos de duda en nuestras vidas. Van a haber momentos en que vamos a tener ese encuentro allí, esa situación allí. Pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa si yo estoy trabajando en la obra, estoy siguiendo al Señor, estoy andando conforme a su voluntad? ¿Pero por qué ando así? Pero no le preguntes al Señor ¿por qué? Pregúntale para qué. Señor, ¿para qué me estás pasando? Ayúdame a ver con claridad. ¿Para qué me estás preparando? ¿Qué estás haciendo en mí? ¿Para qué estás preparando mi carácter? ¿Para qué me estás preparando? Ayúdame a ver con claridad. ¿Cuál es la asignación que tú tienes para mí? ¿En qué me vas a ocupar ahora? Estos hombres, estos discípulos que iban en esta barca,
Jesús estaba preparando su carácter. Jesús estaba trabajando en ellos. Jesús estaba formando un carácter en ellos para enviarlos. Estos hombres que estaban aquí en este momento, en este momento difícil allí en aquella barca, que se asustaron cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Después esta gente, cuando Jesús parte, cuando Jesús va a la cruz, cuando Jesús entrega su vida por nosotros y luego Él resucita al tercer día, esta gente permaneció con Jesús durante un tiempo. Y esta gente, estos hombres los pusieron a negar su fe. Y esta gente, estos hombres que estaban en esta barca llenos de temor, llenos de angustia, en el momento más difícil de su vida, no negaron su fe, no negaron a Jesús, se mantuvieron firmes allí y sufrieron la angustia allí, sufrieron allí lo que les tocó en el momento. Sufrieron y entregaron su vida por lo que habían visto y por lo que habían creído. Nosotros en este tiempo, como seguidores del Señor, como siervos del Señor, como discípulos del Señor, se van a presentar momentos difíciles en nuestra vida, pero aquí se nos deja estas enseñanzas que están aquí. Es para formarnos, para formar un carácter en nuestra vida y para que sigamos este ejemplo de estos hombres que pasaron por momentos difíciles, que pasaron por situaciones adversas, que sufrieron por el Evangelio, que padecieron mucho por el Evangelio. Esta gente fue golpeada, esta gente fue encarcelada, esta gente, el caso de Juan fue echado en un envase, en un caldero con aceite hirviendo, pero Dios lo sacó con vida de allí. Dios lo sacó con vida de allí. Después Juan fue colocado en la isla de Patmos, allá lo desterraron para allá, lo metieron por allá, lo encarcelaron en la isla de Patmos, donde el Señor le dio para que escribiera allí el libro de las revelaciones, el Apocalipsis. Entonces nosotros en este tiempo, como seguidores de ese Dios que es el mismo, que no cambia, que no tiene mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios sigue siendo el mismo. Ese Dios que estuvo allí en ese momento difícil con los discípulos, con sus discípulos allí en medio del mar de Galilea, en medio de ese momento de angustia, de ese momento de temor, en medio de ese momento donde hubo cierta desesperación en los discípulos de Jesús. Jesús llegó para calmarlos, Jesús llegó para sostenerlos, Jesús llegó para levantarles el ánimo, Jesús llegó en el momento indicado. Jesús nunca llega tarde a nuestras vidas, y cuando nosotros sintamos que el viento sopla en nuestra contra y sopla fuerte en nuestra contra, vamos a levantar el clamor al Señor. Señor, ayúdanos en este tiempo. Señor, sálvanos que perecemos. Sálvame, Señor. Estamos llamados a Él. Si tú estás allí en este tiempo y estás sin Cristo, yo quiero hacerte una invitación en esta hora a venir a Cristo. Algo que te quiero decir: yo no te estoy invitando a meterte a evangélico, a meterte a evangélica, no. Yo te estoy invitando a establecer, a tener una relación con Cristo. Él entregó su vida por nosotros. Él vino a este mundo a
buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a este mundo para, con su sangre, pagar por usted y por mí. A mí se me presentó el momento y yo lo tomé. Decidí aceptar el plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy se te presenta la oportunidad por intermedio de esta ventana que el Señor abre para que podamos compartir el mensaje del Evangelio. Y hoy el Señor te está invitando a venir, a que tengas una relación con Él, a que te relaciones con Él. No te está llamando a seguir religiones, no. El Señor te está llamando a establecer una relación con Él y que puedas cumplir con esa asignación que Él tiene para ti. Tú no viniste a este mundo a rellenar espacios. Tú no viniste a este mundo a ocupar un espacio porque algo había que llenar ese espacio, no. Tú viniste a este mundo con un propósito. Dios te colocó aquí con una asignación y hoy te hace el llamado. Ahora tú decides si vienes o sigues como el tamo que rebate el viento, como una mopa, como una brizna de paja llevada por el viento hacia todos lados. Dios quiere colocarte en el lugar indicado. Primero quiere hacer grandes cosas en ti, para luego hacer grandes cosas contigo, a través de ti. Pero primero quiere formarte a ti. Jesús, allí en ese momento cuando estaba en aquella barca, cuando los discípulos iban en aquella barca, Jesús estaba formando el carácter, estaba trabajando, los estaba moldeando, estaba trabajando algo en ellos. Nosotros acá en este lugar estamos siendo formados para cumplir con la asignación. Porque muchas veces nosotros decimos, pero yo no sé, no entiendo. No estamos llamados a entender, estamos llamados a obedecer a ese Dios que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ese es el llamado que te hago en esta hora, a venir a Cristo, a venir a Cristo.